Imaginen un mundo donde las quimeras más espantosas y asquerosas conviven con las frutas más deliciosas, las aguas más puras y árboles que extienden sus ramas mucho más alto que cualquier construcción europea. El mismo aire parece hecho con partículas distintas. La monstruosidad y lo desconocido nunca han sido tan palpables, tan visibles. Este fue el mundo que Gonzalo Fernández de Oviedo observó. ¿Qué tan preciso pudo retratarlo? Bienvenidos a Maravillas Decadentes, el podcast donde convergen la magia y la creación de realidad. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias por la pregunta. Bastante emocionada por el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo llegas hoy? Muy contento y emocionado por el tema que vamos a desarrollar. Gonzalo Fernández de Oviedo fue de los primeros cronistas y botánicos que se valió del asombro europeo para realizar un registro de las especies americanas. Su sumario natural es una de mis obras favoritas y trae a la mesa, desde un punto de vista contemporáneo, preguntas que vale la pena hacerse y desglosar. Sí, básicamente queremos discutir sobre las contradicciones entre lo maravilloso y lo palpable que encontramos en el sumario. Nos ayudamos a su vez de dos artículos críticos para enriquecer esta discusión. El primero es un texto de Alexander Coelho que habla sobre la maravilla y lo exótico en el libro de Oviedo. El otro es de Álvaro Baribar, que explora las formas en las que Oviedo utiliza sus sentidos en las descripciones. Con base en esos dos artículos, les traemos esta conversación que se podría resumir en fantasía versus experiencia sensorial. Los vamos a dejar en la descripción, por si quieren leerlos ustedes mismos. Y que no se nos olvide, por supuesto, que tenemos a un gran anfitrión. Es un experto en las descripciones de Oviedo y va a ser un gusto tenerlo con nosotros. Vamos a preguntarle sobre 3 descripciones en concreto. Por un lado, queremos hablar del fragmento en que se describe a la piña, en el que destacamos un marcado componente sensorial. Además, en la actualidad es una fruta controversial, y me refiero a la pizza hawaiana, bendición o aberración. Y es que además es la casa de uno de los dibujos animados más famosos de nuestro tiempo, nada menos que Bob Esponja. ¿Y sí? No voy a aceptar ningún mal comentario de la pizza hawaiana, pero es cierto, es una fruta interesante hoy en día. También hablaremos de los murciélagos venenosos, que es de las descripciones más maravillosas que encontramos en el sumario y que además abundan en la cultura pop de la actualidad, en sagas de cine y el mundo literario. Claro que vamos a hablar de los murciélagos y no de los lobos, todos sabemos cuál es el mejor. Y por último, hablaremos de la iguana, un fragmento tan rico narrativamente hablando, tan lleno de imágenes, que no quisimos dejarlo pasar en este podcast. Es increíble y bastante divertido, si me permiten añadir. Esperamos pasar junto a ustedes un buen rato entre risas y conversaciones en torno a este texto, uno de los referentes más importantes del periodo colonial. También decíamos que este episodio les motiva a abordar el sumario de Oviedo y de paso embarcarse en la fascinante travesía que representa la literatura latinoamericana de la conquista y de la colonia. Pero primero, ¿de qué hablamos? ¿Qué es eso del sumario en el que tanto insistimos? Imaginen un mundo donde América es lo desconocido, un continente recién descubierto por los europeos, lleno de criaturas extrañas y frutas nunca antes vistas. En medio de ese asombro aparece Gonzalo Fernández de Oviedo, un cronista español del siglo XVI. Y su misión, contarle a Europa qué había en estas tierras. Su obra, Sumario de la Historia Natural de las Indias, el primer gran relato español sobre la fauna, la flora y las costumbres del Nuevo Mundo. Y sus descubrimientos, desde iguanas que le parecían pequeños dragones, hasta murciélagos vampiros y la exótica piña, que describió como una de las mejores frutas del mundo. Pero ojo, Oviedo no era solo un cronista, también era el español promedio de su época. Veía a los indígenas como salvajes y justificaba la colonización. Según Adorno, por ejemplo, muchos textos coloniales se enmarcan dentro de una pugna discursiva cuyo objetivo era legitimar los procesos violentos de conquista. El sumario se inscribe dentro de esta línea y sería importante tener esto en cuenta. Su legado es una mezcla de fascinación y prejuicio, una ventana al pensamiento colonial del siglo XVI. Así que la próxima vez que veas una piña, un murciélago o una iguana, recuerda que, hace 500 años, alguien los describió como si fueran criaturas de otro planeta. Así es, hoy tenemos aquí, directo desde el siglo XVI, al mismísimo Gonzalo Fernández de Oviedo. Maestro Oviedo, bienvenido. Muchas gracias, buen señor. Pues diré que este mundo moderno me tiene maravillado y un tanto confundido. Pero, en fin, hablemos de lo que nos trajo aquí. Las maravillas del Nuevo Mundo, que bien podrían parecer sacadas de un sueño o de un libro de prodigios. Exacto, vamos a empezar con una de mis frutas favoritas, y creo que de las suyas también, la piña. Maestro Oviedo, cuéntenos, ¿cuál fue su impresión al ver una piña por primera vez? Oh, señor,
Fue como encontrar un tesoro oculto entre la vegetación. Imaginad una joya dorada y resplandeciente, algunas tan grandes como la cabeza de un niño. Su aroma no es de este mundo. Es tan embriagador que perfuma toda la estancia, como si la misma naturaleza quisiera embriagarnos con su hechizo. ¿Y su sabor? Porque la piña es dulce, jugosa. Ah, su sabor es un misterio delicioso. Huele esta fruta mejor que los melocotones. Y toda la casa huele dulcemente solo por abrir una o dos de ellas. Y es tan suave fruta que creo que es una de las mejores del mundo, dejando en ella la esencia de los melocotones más dulces y de los duraznos más jugosos. Al probarla, es como besar la frescura misma, un néctar celestial que hechiza la lengua y embriaga los sentidos. Pero cuidado, pues su dulzura esconde una trampa. Si la coméis sin mesura, sus ácidos os harán recordar que hasta las maravillas tienen sus riesgos. Buena advertencia. Y según tengo entendido, los indígenas hacían vino con piña. ¿Lo probó usted? Por supuesto, era un elixir vibrante, casi mágico. Tenía el poder de despertar el hambre en los enfermos y de llenar de vida hasta el más abatido. No era solo una bebida, era un remedio divino. Increíble. Ahora, maestro, hablemos de algo más inquietante, los murciélagos. Me dijeron que en sus primeros días en el Nuevo Mundo, estos pequeños vampiros fueron un gran problema. Oh, no me hagas hablar de esos endemoniados seres. Eran como espectros de la noche, sombras vivientes que acechaban en la oscuridad. Al principio, cuando llegamos a Balboa, nos atacaban de noche con un sigilo tan infernal que solo nos dábamos cuenta cuando la sangre nos corría por la piel. Eso suena aterrador. Eso es horrible. Pero entonces, ¿descubrieron cómo curar sus mordeduras? Gracias a los indios aprendimos remedios efectivos. Uno de ellos consistía en aplicar una brasa ardiente sobre la mordedura. Otro método era lavar la herida con agua muy caliente y con ello la sangre cesaba y la herida sanaba como por arte de encantamiento. Uf, eso suena un alivio muy doloroso. Pero ahora tengo que preguntar, ¿es cierto que algunos indígenas los comían? No solo los indios, sino también algunos cristianos curiosos. Decían que, bien cocidos, los murciélagos eran tan tiernos como los pajarillos y de buen sabor. Mas yo, aunque explorador, no me atrevo tanto. Ahora pasemos a otro ser fascinante que describió en sus crónicas, la iguana. Maestro, ¿qué puede decirnos de esta criatura? Ah, la iguana. Una culebra de 4 patas, tan espantosa en su apariencia como deliciosa en su sabor. Se deslizaba con sigilo entre los árboles y el agua, como si perteneciera a ambos mundos. Su piel estaba pintada y sobre sus pinazos se alzaban espinas como si de un ser mitológico se tratase. Parece una criatura de leyenda. Lo era, pero no os dejéis engañar por su aspecto. Era callada, paciente y podía permanecer días sin moverse ni emitir sonido alguno. Algunos no se atrevían a comerla, pues su apariencia los llenaba de temor. Mas quienes la habían probado sabían de su carne tierna y sabrosa, mucho más que la del conejo. Sin embargo, advierto, no era alimento para todos, pues aquellos que habían sufrido de sífilis debían evitarla, ya que su carne les podría traer daño. Qué increíble relato, una criatura que parece una bestia mítica, pero que es un manjar exquisito. Bueno, maestro Oviedo, ha sido un placer escuchar sus relatos. Nos ha transportado al siglo XVI con su conocimiento. Gracias por acompañarnos. El placer ha sido mío, señores. Y recordad, el nuevo mundo está lleno de maravillas y peligros por igual. Y todo lo que en él habita podría ser parte de un sueño o una pesadilla. Bueno, después de esta fascinante entrevista con nuestro invitado, queremos cerrar este capítulo con una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan ahora sobre las nociones de lo maravilloso y lo sensorial? En un mundo donde la fantasía impregna el cine, las redes sociales y la literatura, ¿cómo percibimos la conexión entre los sentidos y las múltiples realidades que nos rodean? Pues yo me quedo con la idea de que nuestra manera de percibir y escribir el mundo cambia con el tiempo. Oviedo nos dejó un testimonio de asombro, miedo y exotismo sobre el nuevo mundo. Una mirada que afortunadamente ha quedado atrás. Pero si escribiéramos nuestra propia historia natural de las Indias hoy, ¿qué diríamos? ¿Veríamos a la piña, los murciélagos y las iguanas con la misma fascinación o con una perspectiva más científica y ecologista? Y más aún, ¿acaso este enfoque ha matado, entre comillas, nuestra capacidad de asombro? ¿O será que la clave para maravillarnos sigue estando en nuestros sentidos y en la forma en que los usamos? Sin duda, para mí el mayor objeto de maravilla siguen siendo las palabras,
Pocas cosas me hacen reflexionar tanto como un libro escrito hace cientos de años. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido por la historia y la naturaleza. Somos Jimena, David y Alejandro, estudiantes del pregrado en Literatura de la Universidad Nacional de Colombia, hablándoles desde Bogotá, luego de un semestre explorando los tropos que legitimaron los discursos coloniales en Latinoamérica. Nos despedimos desde un mundo tal vez menos mágico, pero no por eso menos maravilloso. Hasta la próxima.